buenas tardes, gracias por estar aquí nuevamente en este su canal, Construyamos Juntos. Pues bueno, ya vamos avanzando un poco más en nuestros temas, y antes de empezar el tema del día de hoy, quisiera comentarles algo que me han estado pidiendo saber, algunos mensajes, algunas llamadas de personas que me conocen, que ya me conocen. Me está sugiriendo que hable un poco de mí, que quiere saber un poco más de mí, por qué estoy aquí, qué me motivó a estar haciendo esto. Y bueno, aunque ya me conocen, me lo están pidiendo, que incluso a lo mejor estaría bien que lo supieran ustedes. Y bueno, quise hacer un pequeño espacio antes de iniciar el tema del día de hoy, un poquito rápido porque se nos van los minutos bien rápido y no quiero hacer los videos tan largos. Entonces, quiero platicarles un poquito acerca de mí. Miren, primero que nada, ¿qué me motivó a hacer esto? Bueno, miren, desde siempre, desde que yo era estudiante de ingeniería, siempre a lo mejor se me dieron un poquito las matemáticas, se me dio un poquito el inglés, entonces me gustaba enseñar. Di clases de inglés, di clases de matemáticas, asesorías, y siempre me ha gustado enseñar. Después, ya como profesionista, salí y he estado trabajando de diferentes proyectos en proyectos, y ha llegado a mí diferentes personas, diferentes recién egresados y algunos practicantes, etcétera. Y todos los que han llegado a mí, sinceramente les he enseñado todo lo que he podido, la verdad. En la práctica les enseño y aprenden muy bien. Entonces me ha gustado eso, me ha gustado sembrar en las personas conocimiento. Y mejor que eso, que el día de mañana veo que ya les va muy bien en diferentes proyectos, veo que ganan pues muy bien, y eso la verdad me alegra, me da mucho gusto. Entonces eso es lo que me motivó. Seguramente algunas de las personas que me están viendo y que ya están suscritos saben de lo que estoy hablando. Sinceramente lo hago con mucho gusto, me gusta mucho enseñar, y eso es lo que me motivó. También me dicen, oye, ¿por qué estás enseñando si te la pasas bien ocupado? Porque quiero que también que lo sepan, que sí, me la paso muy ocupado, pero pues me gusta, y esto es un poquito más de tiempo que la voy a invertir para estar aquí con ustedes, y lo hago también con gusto. Ya otros comentarios que sinceramente a lo mejor un poquito fuera de lugar, pero me dicen, oye, ¿te quieres hacer famoso o qué? Y no es algo que quiero, sinceramente, no quiero ser famoso ni nada, simplemente quiero expresarles y darles a ver mi experiencia. Seguramente ahorita, como les decía, los procedimientos que vamos a estar viendo, pues se les hacen muy sencillos, pero vamos a ir avanzando poco a poco y se van a dar cuenta de que algunos son más complejos, y va a haber en algunos que a lo mejor podríamos hacer hasta 2 videos para repetirlo o para ampliarlo, lo que sea necesario. Este canal va a estar hecho para eso, ¿sí? Entonces, vamos a entrar al tema en el día de hoy. Sabemos que lo que ya vimos anteriormente fue el trazo y nivelación. Bueno, como dijimos, vamos a hablar de las excavaciones. Las excavaciones es un tema hasta cierto punto simple. Yo creo que casi todos sabemos que es una excavación. Entonces, pero vamos a definir excavación, una definición muy simple. Pues excavación es finalmente remover un material en un lugar, removerlo por medios manuales o por medios mecánicos para alojar alguna cimentación, alguna zapata, o por alguna otra necesidad se tiene que excavar. Pero es eso, remover el material. Y como dije, por medios manuales o por medios mecánicos, porque en algunos casos tendría que ser manual, podrá ser manual o podrá ser por medio de maquinaria. Entonces estamos hablando de excavaciones. ¿Qué tipos de excavaciones hay? Bueno, aquí en la zona se manejan, incluso en los catálogos de conceptos, excavación en material tipo A, tipo B y tipo C. Eso depende del tipo de material. Habrá lugares donde el terreno es normal, con material suave, digamos, otro material con presencia de roca, otro material con presencia de agua, o agua y roca, todo se junta a veces. Todos esos tipos de situaciones a la hora de excavar son los que le dan diferencia a un precio a la hora de cobrarlo. Pero bueno, entonces eso es lo que son las excavaciones. Aspectos de la excavación. ¿Qué aspectos? Bueno, vamos a hablar en este tema, sería de profundidades. ¿Qué profundidades le damos a una excavación? Hablamos de secciones y vamos a hablar de la selección de los equipos. Profundidades. Bueno, las profundidades, si nosotros lo vamos a hacer en casa, normalmente lo que se busca o lo que buscamos en las excavaciones es llegar a un estrato resistente. En el estrato resistente es donde vamos a explantar nuestra cimentación. Cuando estamos siguiendo un proyecto,
cuando estamos siguiendo un proyecto, entonces vamos a buscar precisamente el nivel que nos está pidiendo el proyecto, el nivel de excavación, que el proyecto seguramente se está basando en un análisis de laboratorio, que están determinando a qué profundidad. Entonces, de eso va a depender la profundidad. Ahora, también dependiendo de la profundidad son los grados de los riesgos que vamos a enfrentarnos a la hora de excavar. Normalmente las excavaciones de alguna casa habitación son excavaciones muy superficiales que no presentan gran riesgo, pero hay excavaciones mucho más grandes, y de ahí depende entonces del tipo de suelo y del tipo de profundidad, dependen las secciones. El segundo aspecto que comentaba anteriormente, las secciones. Hay secciones para esto, hay secciones rectangulares o verticales con paredes verticales, y hay secciones con paredes digamos en talud, paredes inclinadas. Eso va a depender del tipo de suelo el que estemos trabajando. Bueno, entonces acabamos de ver las secciones. Eso va a depender, como les decía, del tipo de material y del tipo de profundidad. Otro tema sería lo que es la selección de los equipos. Les comentaba, pues la selección del equipo va a depender también de profundidades, de volumen también, a final de cuentas, porque como les decía, en una casa habitación lo vamos a hacer, en algunas cosas la vamos a hacer manual, en algunos casos la vamos a hacer con maquinaria. Ahí tendremos que usar una retroexcavadora, una excavadora, o dependiendo del volumen, les decía, será el equipo. Entonces, pero manualmente contra maquinaria, ahí tendríamos que hacer un análisis de qué nos conviene más, si hacerlo a mano o hacerlo con maquinaria. Normalmente hacerlo con maquinaria sale más económico, porque las máquinas, ustedes saben que nos da volumen y por lo tanto es menos costoso. Entonces ya ahí dependerá de la habilidad de la persona que va a hacer, si lo hace manual o si lo hace con maquinaria. Bueno, el otro tema sería riesgos en las excavaciones. Sabemos que las excavaciones, como les decía, en una casa van a ser muy superficiales, no va a haber grandes riesgos, pero hay excavaciones en general que el riesgo principal son los derrumbes. Un derrumbe, un mal talud que se haga, que no se abra bien, puede haber un derrumbe. Entonces eso es un riesgo, es peligroso. El otro sería la caída de materiales. A la hora de excavar, cuando excavamos y la maquinaria avienta el material a un lado, regularmente tenemos que alejarlo un poquito de la excavación, porque ese material que nos queda a un lado tenemos que alejarlo para que no se nos vaya a caer de repente alguna piedra, algo más grandecito, porque a la altura pues sí nos puede dañar. Entonces también hay que limpiar. La presencia de agua, como les comentaba, en algunos casos, cuando hay agua, también el agua causa un riesgo muy grande, porque a veces se socavan las excavaciones y sin contemplar otra cosa se viene abajo la excavación, se derrumba. Entonces también eso es un riesgo. En algunos casos, dependiendo del tipo de las excavaciones o el tipo de lugar donde está excavando, como a lo mejor puede ser en alguna planta petroquímica o lo que sea, en esos casos a veces las excavaciones se generan gases en el fondo de la excavación, como les digo, dependiendo del tipo de excavación. Entonces hay que checar también a veces en esos casos, checar la posible presencia de gases o la ausencia de oxígeno. Entonces ya serían casos así pues más complicados. Entonces básicamente es eso lo que se tiene que ver con excavaciones. El otro tema sería la unidad de medida. ¿Cómo se mide la excavación? La unidad de medida es metro cúbico. Normalmente se cobra por metro cúbico. ¿Cómo se cubica? Bueno, les comentaba en las secciones que vimos hace un momento, se toma el ancho, el alto y el largo. Normalmente son secciones, si no son rectangulares, son trapezoidales. Entonces aquí les dejo como quiera las fórmulas, ¿sí? Forma de un trapecio, la forma de un rectángulo, cómo se cubica. Entonces esa es la forma. Alguna otra forma que no estemos hablando ahorita, pues se tiene que buscar la forma geométrica y se calcula el volumen. Y normalmente les digo, aquí en la zona o aquí en México se calcula por metros cúbicos. Bueno, el otro tema también sería cómo se cobra, porque es lo que venimos platicando y lo que vamos a estar platicando en cada uno de los conceptos. Cómo se cobra una excavación.
Bueno, la excavación se cobra de la siguiente manera, se integra el precio de esta manera: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Materiales, para una excavación, pues no hay. Mano de obra, pues la mano de obra que esté ahí, que en este caso sería puros ayudantes seguramente. Ayudantes son los que andan con el pico y la pala trabajando, entonces son los ayudantes. El, Posiblemente se meta ahí un oficial, porque el oficial normalmente va a correr los niveles y va a ir corriendo los niveles a la hora de excavar. Entonces eso a lo mejor, o incluso una cuadrilla topográfica que vaya dando los niveles topográficos. Entonces, como ya vimos en el trazo y nivelación, ya vimos que pusimos los puentes y pusimos todo, bueno, entonces con los hilos podemos ir checando la profundidad de la excavación. Bueno, entonces sería eso, sería la mano de obra. Y también ahí, para ponerle qué mano de obra, tenemos que saber qué rendimientos son. Ya de ahí depende la experiencia, incluso de la zona, porque si recuerdan, en el video 1 platicábamos acerca de que la producción es diferente. Somos productivos de diferente manera en diferentes zonas. Aquí a lo mejor la zona excava 1 metro cúbico por día un ayudante, pero hay otros trabajadores que son muy trabajadores de otras zonas, sinceramente, y trabajan y a veces excavan hasta 2-3 metros cúbicos, porque son muy trabajadores. Y no me van a dejar mentir, porque quien me esté viendo este video sabe de lo que estoy hablando. Entonces eso sería la mano de obra. La herramienta y el equipo. Las herramientas, ahorita casi al final vamos a mostrar las herramientas que se ocupan. Pues son palas, hay palas cuadradas, palas de punta, palas de espada, picos, etcétera. Entonces ahorita vamos a ver cómo quedan las herramientas manuales. Y el equipo, si en el caso que se va a ocupar equipo, pues estamos hablando de que meteríamos ahí la retro excavadora, la excavadora o el equipo que se vaya a emplear, con sus respectivos rendimientos. También ahí depende mucho ahora sí que de la persona que quiera, de la experiencia que podamos tener para decir cuánto rinde una retroexcavadora al día o una motoconformadora. Todo eso ya de manera por mensajes o como sea lo podemos platicar. Alguien que esté interesado, que quiera saber, le paso el rendimiento de una moto, de una retro o de una excavadora, de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Podemos compartir ese tipo de experiencia. Entonces, de esa manera integraríamos un precio unitario de excavación. Bueno, miren, aquí preparé unos croquis para poder explicar las secciones. Como les decía, tenemos pared vertical en esta. Aquí tenemos una pared vertical y tenemos el fondo. Aquí tenemos lo que sería el ancho de la excavación y aquí tenemos la altura y esta sería la longitud. En este caso tenemos una pared en diagonal, digamos inclinada, y el fondo de la excavación. Esta sería nuestra altura, este sería nuestro ancho menor o el ancho inferior, y este sería el ancho mayor, y esta sería la longitud. Menciono este largo, este ancho, esta altura y este ancho, porque estas medidas son los que nos van a ayudar a calcular el volumen un poquito más adelante. También les preparé este croquis, que sería una combinación. En algunos casos, cuando son excavaciones muy profundas o que el terreno no permite un buen talud, entonces se hace un talud escalonado. No son muy comunes, pero sí se puede hacer de esta manera, sí se hacen de esta manera. Aquí ya se mete el equipo y aquí se está trabajando. Seguramente es por toda la altura. Ya en este caso, para el cálculo de volumen, pues se hace se manejan fórmulas por separado. A lo mejor se hace un trapecio aquí así y se hace otro trapecio acá arriba. Ya ahí sería la habilidad del que esté calculando los volúmenes para poder calcular el volumen de excavación. Y bueno, como último punto, quiero comentarles que una vez llegado al fondo de la excavación deseado, tenemos que revisar el fondo de la excavación que realmente esté en buenas condiciones, porque muchas de las veces hay áreas que son inestables y que tenemos que sanearlas. Entonces ahí tendremos que ser observadores y estar seguros de que ese material, esa capa en el que vamos a explantar, esté suficientemente compacta para poder seguir con nuestros trabajos. Y bueno, entonces vámonos ahora a ver unas fotos y unos pequeños videos que tengo preparados acerca de excavaciones.
Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Vamos a seguir trabajando para ustedes, para prepararles más temas, pero por lo pronto les quiero comentar que tengo algunas peticiones, algunos comentarios, y seguramente eso va a ser más interactivo, porque me han dicho acerca de que quieren que les explique, por ejemplo, o que hable al respecto de las condiciones de nuestras calles, de nuestra infraestructura aquí en la comunidad. Por ejemplo, me dicen que por qué se generan los asentamientos en las calles, por qué se generan los baches, las cuarteaduras que vemos, las grietas que vemos en los pavimentos, cosas como esas. Me están pidiendo que si puedo hablar al respecto, que a lo mejor también nos damos una idea de por qué suceden. Bueno, vamos a ver si podemos preparar para la siguiente o más adelante, podemos preparar un tema al respecto, porque estoy seguro que vamos a poder explicarlos bien. Y por qué no, de repente vamos a poder sugerir algún lugar de nuestra comunidad, poder ir a reparar un bache físicamente, a lo mejor hasta lo grabamos en vivo. En fin, hay tantas cosas que podemos ir haciendo más adelante, pero por lo pronto estamos en este tema y sigue el tema de una plantilla de concreto, que es nuestro siguiente tema. Gracias, por favor, si les gustó, suscríbanse, compartan con sus amistades y estamos viéndonos en el siguiente video. Muchas gracias, les saluda su amigo Jaime Duque Castillo de Altamira, Tamaulipas. Saludos.